Argentina vive un momento especial en su escenario político, una oposición con ganas de comerse todo lo que encuentre de malo en el gobierno, la presidencia haciendo el mayor esfuerzo para recuperar la economía y la población a la expectativa de salir de la pandemia y afrontar los desafíos de esta nueva etapa, de este nuevo periodo. Y en medio de eso todavía quedan las expectativas por las primarias, las llamadas PASO allá en Argentina, pero también el papel de Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia. De esto queremos conversar con el historiador, académico e investigador argentino Leandro Morgenfeld, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá, Leandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo están ustedes? De entrada te preguntaría cómo se podría diagnosticar o dibujar el panorama político actual de la Argentina con todo lo que acabo de mencionar. Bueno, Argentina atraviesa, como casi todos los países de América Latina y el Caribe, una crisis económica producto de la pandemia. En el caso de Argentina venimos de 4 años del gobierno de Macri, del gobierno neoliberal. De esos 4 años, 3 años cayó la economía argentina, es decir, el nuevo gobierno que asumió en diciembre del 2019 debe afrontar una pesadísima herencia. El gobierno de Macri además tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 50.000 millones de dólares, se dejó hiperendeudada a la Argentina, el mayor préstamo de toda la historia del Fondo Monetario Internacional a un país, y el nuevo gobierno, el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, a muy poquito de asumir, tuvo que enfrentar la pandemia, ¿no? Ya en marzo del año pasado, es decir, con una cuarentena, con una fuerte caída de la actividad económica en todo el 2020, como ocurrió en toda la región. Lo que estamos viendo hoy, ya a pocos días de las elecciones, el 12 de septiembre son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. En noviembre van a ser las elecciones de medio término generales. Estamos viendo, por un lado, una recuperación económica, es decir, este año, después de una caída de más del 9% el año pasado, tenemos una creciente recuperación económica que se profundiza mes a mes y un avance muy acelerado del proceso de vacunación. Tenemos ya más del 85% de los mayores de 18 años en la Argentina con al menos una dosis. Tenemos de esos 28 millones de vacunados, casi 15 millones ya que tienen completo el plan de vacunación con 2 dosis. Esta aceleración, digamos, le da cierta tranquilidad al gobierno y, por suerte, no está afectando la variante Delta, ¿no? que genera mucho temor en todo el mundo y en la región. Así que en ese sentido el gobierno llega con cierta tranquilidad a las elecciones. Si quieren, después hablamos más de la coyuntura electoral en particular. Pero en términos económicos, venimos de una crisis muy fuerte que todavía no terminó, pero de una recuperación. En términos sanitarios, después de haber sentido en el mes de abril y mayo una segunda oleada muy fuerte, hoy Argentina está en una situación sanitaria mucho mejor y de hecho esta semana tuvimos el número más bajo de infectados en los últimos 12 meses. Es decir, hace 14 semanas, esta es la número 15, que Argentina viene reduciendo la cantidad de casos de COVID semanales. Claro, Leandro, pero tú acabas de hacer una descripción bastante, digamos, positiva, entusiasta de lo que pasa frente a lo que ha vivido Argentina, evidentemente. Pero si uno compara esta versión con lo que publican La Nación, el Clarín y otros medios de comunicación, parecería completamente distinto. Veo incluso un énfasis y unas ganas de insistir en la misma lógica mediática, digamos, en esa narrativa mediática de que todo está mal, de que Alberto Fernández es la persona más preparada para gobernar el país, que ha cometido errores de fondo, que se lo debe castigar, etcétera, etcétera. Esta modulación, digamos, o esta forma de afrontar desde la prensa, ¿crees que efectivamente le favorece o al menos le condiciona al gobierno en su acción política? Bien, a ver, esto que está describiendo es efectivamente así, creo que uno lo puede haber replicado en muchos países de la región, los medios hegemónicos, los medios que atacan a cualquier gobierno progresista, a cualquier variante nacional popular, a cualquier variante de izquierda. Esto es una cosa que vemos en todos los medios más importantes de todos los países de la región. Es algo que hicieron en el 2019, el gobierno de Macri tenía no solo la presidencia de la nación, sino que gobernaba la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que son las dos cajas que además tienen más publicidad, digamos, y con eso, digamos, tienen el apoyo de los medios, con todo el apoyo del Fondo Monetario, de Estados Unidos, de casi toda la prensa en la Argentina, perdieron brutalmente las elecciones del 2019 porque estamos en un desastre económico, es decir, el sol no se puede tapar con las manos. Pero sin duda, como vos decís, esta especie de ataque permanente al actual gobierno, al Frente de Todos, ¿sí? Es algo que hay que ver hasta dónde, digamos, cala en la sociedad,
porque algunas de las cosas sobre las que se monta en esa campaña sin duda son ciertas. Es decir, como ocurrió en todo el mundo, como ocurre en toda la región, aumentó la pobreza que ya venía aumentando con el gobierno de Macri, pero producto de la pandemia, de la caída del PBI de más de 9 puntos el año pasado, que es, digamos, está en concordancia con el promedio regional. Por supuesto que hubo errores en el programa de vacunación, pero si uno mira, hoy Argentina está en el puesto número 10 de los 200 países del mundo, entre los que más población tienen vacunada con al menos una dosis. Es decir, el programa de vacunación es exitoso, pero uno puede también, por supuesto, encontrar críticas, ¿no? Es decir, esta campaña es una campaña sistemática. La gran duda en un momento donde la pandemia provocó en buena parte del mundo que los oficialismos, digamos, se vieran debilitados o perdieron, es hasta dónde va a producir esto en las próximas elecciones. De hecho, las encuestas son muy cautelosas, dan unos 5 puntos arriba en promedio al Frente de Todos, es decir, al Frente Oficialista a nivel nacional, pero indica una fuerte apatía en relación con las elecciones. Argentina suele tener un promedio de votación muy alto de su padrón electoral, una fuerte apatía y una cantidad muy alta de indecisos. Entonces todos están diciendo, bueno, no sabemos cómo van a salir. Esta gran encuesta nacional en realidad, que son las PASO, porque hay primarias, hay digamos, internas a definir entre algunos partidos, sobre todo de la oposición, pero en realidad las PASO son una suerte de mega encuesta a nivel nacional porque indican o permiten proyectar qué va a pasar en las elecciones de noviembre. Claro, pero entonces frente a eso, Leandro, ¿cómo se valora y cómo se evalúa la propia gestión del gobierno en términos políticos? Porque la otra, la parte administrativa, evidentemente está a la vista de lo que ya se hace cada día en cuanto a la deuda, en cuanto a la economía. Pero ¿crees que efectivamente Alberto Fernández, por ejemplo, ya alcanzó ese nivel de liderazgo político en el país? ¿Crees que lo que habla, lo que dice y lo que hace genera la conversación pública de modo que incluso propone salidas, conversaciones para afrontar este duro momento del planeta y de Argentina? Bueno, ahí hay un balance con claroscuros. El año pasado tuvo, en el momento que se puso al frente de la campaña, digamos, sanitaria para enfrentar el COVID, tuvo su momento más alto de apoyo, llegó a tener apoyo, según las encuestas, de más del 80% durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, la prolongación de la cuarentena, algunos errores, digamos, que cometió, errores no forzados, digamos, que cometió el año pasado y este año, un poco fueron, digamos, horadando ese liderazgo. La oposición pone el foco en algunos escándalos, como por ejemplo hace algunas semanas se conoció una foto de un festejo de cumpleaños de la primera dama el año pasado, es una foto vieja de julio del año pasado, en el momento que había una dura cuarentena. Esto efectivamente provocó una fuerte caída de la imagen de Alberto Fernández, pero si uno mira los medios de la oposición, hay una especie de hostigamiento permanente para no discutir otros temas fundamentales como son las actuales negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el tema económico, cómo se va a salir de la crisis. Entonces, muchas veces hay un desvío de los temas fundamentales, pero sin duda eso horadó fuertemente a la imagen presidencial, ¿no? De todas formas, en la Argentina hoy hay dos grandes coaliciones, la coalición del Frente de Todos, que pese a las diferencias sí se mantuvo unida, pese al trabajo también de los grandes medios por tratar de provocar una ruptura entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y otros referentes del Frente de Todos. Se mantuvo unido el Frente de Todos, de hecho no hay internas, van juntos en las listas en los principales distritos, y hay otra coalición que es una coalición de derecha, que es la coalición que armó Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, ¿sí? Que también se mantuvo unida, es decir, con fuertísimas tensiones internas, ahí sí va a haber internas, pero se mantuvo unida y hay una fuerte polarización política. Bueno, en vez de discutir esos dos modelos de país, el modelo de país que nos llevó a la ruina entre el 2015 y el 2019 y el modelo de país que promueven o proponen desde el peronismo en la Argentina o del kirchnerismo, hay un trabajo mediático para discutir cuestiones de forma, ¿no? Para discutir qué dijo, qué no dijo el presidente, qué furcio cometió, qué error cometió importante habiendo hecho ese encuentro, esa celebración en medio de la cuarentena el año pasado. Y bueno, esto hace a la discusión política y a la dificultad, si se quiere, de quienes queremos modificar el orden de cosas existentes en la región, se dé un debate más serio, ¿no? El otro gran tema que vos lo mencionabas al principio es el tema de la penosa posición externa del gobierno de Macri que siguen manteniendo al día de hoy, por ejemplo, en el tema del apoyo al golpe de Estado en Bolivia en el año
2019, o hace pocas semanas se conoció algo muy importante. El gobierno boliviano encontró los documentos que probaban que ese apoyo no solamente fue político y diplomático, como muchísimos denunciamos y nos encargamos de destacar desde el 2019 en adelante, sino también con el contrabando de pertrechos militares que sirvieron para la represión luego del golpe en Bolivia. Eso hace que Macri y otros 10 altísimos funcionarios de su gobierno, su ex ministro de Defensa, su ex canciller, su jefe de gabinete, su secretaria su ministra de Seguridad, que es la presidenta del PRO de su partido hoy en día, estén todos imputados por un hecho que tendría que ser discutido día a día en la campaña argentina, y sin embargo hay una operación también de los grandes medios de comunicación para tratar de restarle importancia a algo que tiene una gravedad institucional en la Argentina enorme. Es decir, ningún gobierno después de la dictadura, en los casi 40 años que tenemos de gobiernos democráticos, se implicó apoyando a un golpe de Estado, no solamente discursivamente como hizo Macri, sino también con el envío de armamentos, por el cual están siendo ahora investigados por la justicia y fueron imputados por el fiscal de la causa. Claro, me quitaste la pregunta, Leandro, porque efectivamente te iba a hacer la última pregunta de este primer bloque a propósito de este caso escandaloso que también involucra al Ecuador. También la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aparecía como exenta de cualquier responsabilidad hasta que 2 semanas antes aparece el documento donde ella efectivamente autoriza el envío de material bélico hacia Bolivia. Pero esto también se parece a lo ocurrido con Argentina a propósito de la guerra del año 1981 entre Ecuador y Perú, cuando se trasladaron pertrechos militares desde Argentina para Ecuador. Pero hagamos la primera pausa, te invito, Leandro, para después conversar sobre la perspectiva política y electoral a propósito de esto de las primarias y de las PASO, como se les conoce en Argentina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos ahora a Buenos Aires con el investigador argentino Leandro Morgenfeld. A propósito de las primarias de las PASO en Argentina, Leandro, uno de los elementos de análisis que he podido revisar es que el núcleo central, la matriz central de la oposición macrista se mantiene duro, es decir, no ha variado, no es decir que ha disminuido, pero también es cierto lo que comentan algunos ya investigadores, es que Macri y su entorno, el Frente de Todos, evidentemente no tiene capacidad de ampliar su base. Es decir, no se amplifica, no crece, pero ese núcleo duro podría sostenerse. ¿Crees que efectivamente así se va a comportar el proceso electoral que viene de las PASO y las primarias? Bueno, Macri y Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, el Frente Oficialista. A ver, efectivamente, para observar y comparar con las últimas elecciones generales, que fueron las presidenciales del 2019, que fueron una enorme sorpresa para todos, porque a pesar del desastre que venía siendo desde el punto de vista económico y social el gobierno de Macri, y de todo el apoyo externo y los poderes fácticos que tenía en la Argentina, los medios de comunicación, un financiamiento mucho más amplio y, por supuesto, controlar el Estado Nacional y los dos bastiones políticos fundamentales, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, perdió las PASO por 20 puntos en esa época, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, y sin embargo, desde las PASO hasta las generales, el gobierno de Macri hizo una enorme campaña y lograron llegar al 40% de los votos. Es decir, la elección del 2019 salió 48% para el Frente de Todos, 40% para Macri, es decir, el primer presidente argentino que intenta y no logra su reelección, pero esa base, ese 40%, lograron mantenerlo. De ese 40% hay un núcleo duro. Siempre ocurre que en las elecciones legislativas hay una mayor dispersión del voto, es decir, las elecciones para presidentes siempre produce y gobernadores produce una concentración del voto. En este caso observamos dos fenómenos. Se mantiene esa polarización,
por supuesto hay sectores, va a crecer también la izquierda, pasa siempre, se calcula de 2 a 4 o 5% que va a crecer, y también hay sectores de ultraderecha referenciados con Bolsonaro, con lo que podría ser el trumpismo, digamos, que podrían restarles votos por derecha a la coalición de Juntos por el Cambio, pero mantienen el voto duro. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio mantienen el voto duro. La gran duda, ¿sí?, es qué va a pasar con ese 20-25% de la población que puede fluctuar, es decir, que no acompaña al kirchnerismo, pero con la ampliación del kirchnerismo, cuando se formó el Frente de Todos, cuando Cristina Kirchner tuvo esa decisión muy osada y que muy sorpresiva de bajarse ella, que era es la que más mide, es la que más votos sigue teniendo Cristina Kirchner, a ser vicepresidenta, incorporar a sectores del peronismo, como el de Sergio Massa, que se habían distanciado y eran opositores al kirchnerismo, o el propio Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina, que había sido muy crítico del kirchnerismo. Esa ampliación también se mantuvo. Entonces, el fenómeno que uno observa, a diferencia de otros momentos de la historia argentina, es que se cristalizó algo que Néstor Kirchner, ¿sí?, el expresidente, venía planteando, que es que la Argentina iba a ir a un modelo no ya peronismo, radicalismo, ese bipartidismo histórico, sino un modelo de una centroizquierda y una centroderecha. Eso efectivamente se mantiene. Macri perdió fuerza, esto hay que decirlo, es decir, Macri fue, y sus candidatos más ultra, digamos, más ultraderecha, fueron corridos, de hecho casi no está participando en la campaña. La imagen de Macri cayó muchísimo, ¿sí?, por cómo terminó su gestión, pero también por su posicionamiento externo, no solamente lo que mencionábamos recién en el bloque anterior, lo que hizo con el golpe en Bolivia, una novedad de hace pocas horas, es decir, el gobierno de Piñera de Chile avanzó sobre la plataforma continental de la Argentina, es decir, plataforma ya consolidada. Argentina resolvió hace muchos años con Chile todos sus conflictos limítrofes, y sin embargo, con un decreto de Piñera avanzó sobre esto, y el PRO, el partido de Macri, en vez de salir a respaldar la posición argentina, que ya está consolidada en la ONU, etcétera, no es un elemento, un diferendo, digamos, como pudo haber en otras épocas, salió a decir que había que conversar, había que establecer el diálogo con el gobierno de Piñera. Creo que es una jugada, digamos, doméstica de Piñera, que se va muy golpeado, ¿no?, al final de su gobierno, que es muy amigo y muy cercano ideológicamente a Macri, y esto muestra un Macri que le cuesta ir más allá del núcleo duro. De hecho, hoy el principal referente de la oposición es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta, que proviene hace muchísimos años del peronismo, y que intenta hacer eso que decís vos, que es ampliar y salir de ese voto duro. Pero tienen una interna muy fuerte, ¿no?, que se va a dirimir. Por eso tienen internas en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en muchísimas provincias. Lo que vamos a ver es cómo sale el oficialismo después del 12 de septiembre, es decir, si logra mantener, cosa que es un desafío muy fuerte, porque en elecciones de medio término y en el medio de una pandemia y crisis económica, es muy difícil que un oficialismo gane. Sin embargo, hoy las encuestas, que hay que tomarlo con mucha cautela, hoy las encuestas dicen que a nivel nacional el oficialismo está ganando por 5 puntos. La oposición aspira, digamos, a salir lo más pareja posible para las elecciones generales, pero hay un dato que es muy importante, sobre todo para los que no son de Argentina. Se renueva, ¿sí?, una parte de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero se renuevan los diputados y senadores que se eligieron, los diputados que se eligieron hace 4 años, en el 2017, cuando Juntos por el Cambio, es decir, el frente que lideraba Macri, hizo una excelente elección. Es decir, pone mucho más diputados en juego la oposición que el oficialismo. Claro. El oficialismo está muy cerca, ya tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, y lo que está en juego es si hace una buena elección de quedarse también con la mayoría de la Cámara de Diputados. Y si no hace una buena elección, de todas formas va a mantener o incluso a consolidar la mayoría que hoy tiene en la Cámara de Diputados. Es decir que, más allá del resultado, ¿sí?, lo que va más bien es ordenar, digamos, la situación política de los dos frentes, pero más allá del resultado está todavía el 2023 muy lejos. Incluso no teniendo un buen resultado electoral, el Frente de Todos está en condiciones, con Alberto Fernández o con otro candidato, de, creo yo, mantenerse en el poder de aquí a 2 años, es decir, conseguir la reelección o estar un mandato más, porque este año la economía va a pegar un rebote que se calcula en torno al 7-9%, es decir, similar a la caída del año pasado, y la proyección, no solo del gobierno, sino del Fondo Monetario y de las consultoras privadas,
es que el año 2022 y 2023 vuelvan a ser años de crecimiento. Entonces, después de caída del PBI en 4 de los últimos 5 años, vamos a tener el 2021, 2022 y 2023 con 3 años seguidos de crecimiento, de recuperación económica, y esto obviamente genera un mejor humor social y por supuesto aumenta las chances del oficialismo. Sí. Y me quitaste 2 preguntas, así que te agradezco, porque había la pregunta sobre el diferendo con Chile, que no hay tal diferendo, utilizo la palabra que se apela para poder entender este tema, pero bueno, lo has explicado de todas maneras en ese sentido. Y el otro es efectivamente el manejo económico que se proyecta ya para adelante, que además la mejor política es una buena economía, y evidentemente ahí está planteado el tema. Pero te quería plantear algo apelando a lo que además Alfredo Serrano Mancilla en un editorial publicado hace pocos días mencionaba a propósito de la oposición, y él decía que Larreta y Vidal tienen mejor imagen, pero aún no comandan ni les dejan. La disputa interna está servida, decía Alfredo Serrano Mancilla a propósito de esto. ¿Hasta dónde efectivamente Larreta y Vidal pueden ser esas figuras de recambio del macrismo, y hasta dónde efectivamente, si ellos son así, se plantean en esa perspectiva, Macri queda prácticamente jubilado de la política? Bueno, Macri yo creo que está empezando a ser jubilado de la política. De hecho, él viajó por el cargo este que tiene en la fundación de la FIFA a Europa, quedó después supuestamente varado allá, y todo el cierre de listas, ¿sí? En todo ese mes él estuvo en Suiza, es decir, totalmente fuera de la Argentina, en el medio del escándalo además que había estallado unos días antes por el apoyo al golpe en Bolivia, y en el cierre de listas, sin duda, el sector que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Vidal, ¿sí?, lograron desplazar en el cierre de listas a Macri. Ahora volvió a la Argentina hace pocos días, participa en algunos puntuales actos de campaña, pero estos sectores, es decir, creo que el 12 de septiembre vamos a confirmar un parricidio político, digamos, es decir, Horacio Rodríguez Larreta ya va a consolidarse, creo yo, si le va bien, hay que ver porque tiene que resolver estas internas. Coincido con Alfredo, ¿no?, en donde todavía eso no está consolidado, pero creo que es un movimiento de placas tectónicas políticas que ya se está dando. Me parece que se va a consolidar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, y Macri va a pasar a ser un jubilado o alguien de consulta, un referente cada vez menor de la coalición opositora, que creo que desde el punto de vista político-electoral sería una jugada, son lo mismo, uno podría decir son lo mismo, pero desde el punto de vista de lavar la imagen a un gobierno que terminó en el 2019 muy mal, me parece que va a ser una jugada audaz, una jugada, no audaz, digamos, una jugada de marketing interesante de un poco separarse de Macri, porque si ellos no logran ampliar del 40 al 45-50% esos votos con los cuales se fueron en el 2019, no le van a ganar al Frente de Todos de aquí a 2 años. Muchísimas gracias, Leandro, muy amable por atender esta invitación, y efectivamente estamos pendientes de esto. Te invitaremos para seguir reflexionando sobre Argentina, país fascinante desde lo político, desde lo cultural y también, por supuesto, de lo deportivo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Orlando, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias a Leandro Morgenfeld a propósito de esta etapa que vive Argentina, lo ha destacado y lo ha descrito adecuadamente Leandro a propósito de estos temas que involucran además otros enfoques y otros análisis que aquí en Enclave Política los tendremos presentes. Que se cuiden muchos todos ustedes, que pasen bien. Chao, chao.